Hola, ¿qué tal? El objetivo de este video es que pueda yo presentar la postulación a la titularidad por mi parte de la asesoría en la materia de Teoría General del Proceso 1. Y a continuación brindo mis datos de identificación. Mi nombre de alumno, José Antonio Pipilhuasco Ramírez, mi matrícula joapipilhuasco.training. El nombre del reto es el reto 4, funciones de la Fiscalía. El nombre del módulo es Teoría General del Proceso 1. La licenciatura es en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es la doctora Erandi Guadalupe Bernal Trejo y la materia es parte de los planes de estudio de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El caso práctico a resolver se refiere a Roberto Ramírez Trejo, quien es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona, a su vez, se encontraba un menor de 8 años, de nombre Julio N., cuya identidad se protege por Ministerio de Ley. En cuanto a las preguntas, la pregunta 1 es: ¿quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? Bueno, de la lectura de comprensión resulta evidente que es la policía municipal. Si fuera la de Guanajuato, el reglamento de policía preventiva del municipio de Guanajuato, en su artículo quinto, fracción quinta, le faculta a aprender en flagrancia a los delincuentes y ponerlos a disposición junto con los cómplices, y en este caso los objetos o presuntos objetos del delito, en este caso el paquete de presunta hierba que viola la Ley General de Salud. La pregunta 2, ¿cuál es la función del Ministerio Público? Y esta respuesta la encontramos en los artículos 127 y 131, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo caso corresponde al Ministerio Público iniciar la investigación con detenido por tratarse de flagrancia, tomándole la declaración, permitiendo a los detenidos el nombrar su defensor y también que dicten su declaración. Iniciar las pruebas periciales las tendrá que iniciar el Ministerio Público sobre, en este caso, las presuntas sustancias encontradas. Se deberá solicitar también, porque fueron golpeados, al médico legista la situación en que los detenidos son puestos a disposición del propio Ministerio Público, con el propósito de que se pueda determinar cuál es el estado que el primer respondiente, o en este caso la policía, los puso a su disposición. Tomará, como ya mencioné, la declaración de los hechos a los detenidos y va a comunicar al órgano jurisdiccional, es decir, a los jueces de control, y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo y finalidad de cada una de las etapas del procedimiento. Y conforme al artículo 132 del mismo código adjetivo, va a solicitar, conforme a la fracción decimasexta, los informes a los policías, así como va a formar la carpeta de investigación que corresponda. Entre los informes va a ser muy importante que el Ministerio Público integre el informe de uso de la fuerza pública si es que lo ofrece el primer respondiente, es decir, la policía. En ese informe este va a ser fundamental para que se legitime o no el uso que se hizo de la violencia física sobre el poseedor de estas sustancias psicotrópicas. Esto conforme a los artículos 25 y 26 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública, que establece que en las detenciones se puede registrar, ya sea en medios audiovisuales u otros que sean accesibles, las circunstancias bajo las cuales fue detenido el delincuente, y de cada detención, continúa el artículo 26 de esta propia Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se llevará a cabo el registro e informe correspondiente que deberá recibir en este caso el Ministerio Público en términos de lo establecido de esta o por esta misma ley. Y en relación al menor de edad, la tercera pregunta es: ¿cuál es la función del Ministerio Público en relación a este menor de edad? Bueno, pues en relación al menor de edad, el Ministerio Público debe ponerlo a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, va a tener que turnar, que dar vista a esta Procuraduría Especializada para que ahí este Ministerio Público Especializado, dependiendo del grupo etario, es decir, de la edad del menor,
determine qué decreto es el que procede. Y en este caso, el Ministerio Público ya especializado puede asumir tres conductas. La primera, dictar libertad en el caso de los grupos etarios de los menores que vayan de 1 a 12 años, en cuyo caso este decreto de libertad implicará que se ponga el menor a disposición del padre o tutor o de la Procuraduría de Protección de los Intereses del Menor. Si es un menor de 14 a 16 años, el segundo grupo etario, entonces se emite el acuerdo de retención y se avisa al padre de familia o tutor, así como a la Procuraduría de Protección. Y si el menor pertenece al tercer grupo etario, que va de los 16 años a los 18, entonces se va a ordenar la retención del menor y se le va a poner a disposición de la policía. También es importante puntualizar que antes de decretarse las libertades, en caso de que el menor haya sido lesionado, que aquí parece no ser porque no lo plantea el caso práctico, se va a turnar al menor en caso de haber sido lesionado con un médico perito para que dé constancia de la situación física del mismo. En caso de la existencia de lesiones, el Ministerio Público debe de verificar la existencia, también igual que en el caso del otro adulto, del informe del uso legítimo de la fuerza. Y de existir el informe anterior, el Ministerio Público puede decretar la libertad del menor. En relación a la integración de la carpeta de investigación, una vez que está integrada, el Ministerio Público debe de pasar al juez de control y precisamente la actividad me pide que continúe explicando cuál es la función del juez de control. El juez de control es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención, que se hayan cumplido con todos los requisitos, que se integre la carpeta y que no se rompa la cadena de custodia. Dependiendo de las pruebas, este juez de control va a determinar si la persona debe de ir o no a juicio para que se le dicte sentencia y va a decidir las medidas cautelares para asegurar que no escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas. En este caso, va a ser determinante tanto el informe del uso de la fuerza pública rendido por el primer respondiente, es decir, el policía, e igualmente los resultados que derive en este caso la pericial en relación a la hierba. También se me pide que explique cuál es la función de los jueces de enjuiciamiento. Como su nombre lo indica, la función del juez de enjuiciamiento es dictar la verdad histórica y también la norma aplicable al caso concreto. Es decir, el juez de enjuiciamiento, en palabras simples y llanas, va a dictar sentencia a partir de todas las evidencias que sean puestas a su disposición. Y también se me pide que explique cuál es la función de los jueces de ejecución una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo. Y en este caso, los jueces de ejecución son los encargados de llevar el acto de execuendo de la sentencia. El acto de execuendo es el acto por el cual la sentencia se ejecuta. En este caso, pues vigilará que el delincuente, de resultar culpable, se turne al centro penitenciario con apego a la ley y a sus derechos humanos. En todo caso, estos jueces de ejecución o de execuendo pueden cambiar también los términos de la sentencia, por ejemplo, y esto ya mientras esté el delincuente en el reclusorio, podrán determinar la disminución de la misma por buena conducta y decidir sobre las solicitudes de liberación anticipada del hombre reo. El juez de ejecución también conocerá los incidentes e impugnaciones que surjan con motivo de la estadía del interno en el centro penitenciario. Estos jueces de ejecución igualmente pueden revocar los beneficios otorgados a un sentenciado y autorizar las peticiones de traslado que formulen los internos o autoridades de otras entidades federativas cuando esté en riesgo la circunstancia del reo. Por su parte, el juez de ejecución también debe de ejecutar la pena o vigilar que las medidas de seguridad se realicen tal y como lo instruye la sentencia, así como ya mencionaba, modificar las penas y medidas de seguridad a partir de la información que la autoridad administrativa le muestre sobre el comportamiento del sentenciado y en su caso lograr también la reparación del daño en caso de que haya alguna persona que haya sido afectada por el delito, que en este caso concreto pues no se aprecia. También el juez de control en su caso
tendrá el derecho a oír en audiencia al reo con el propósito de que éste le solicite los beneficios. La siguiente pregunta plantea que una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer específicamente contra la sentencia dictada? Y en este sentido, volvemos al Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece en su artículo 487 un primer recurso, el de anulación de sentencia ejecutoria, mismo que puede ser interpuesto en razón de violaciones de forma y, por su parte, respecto al fondo, este mismo Código de Procedimientos Penales, en el artículo 488, establece la posibilidad de que en contra de la resolución firme se pueda tramitar la solicitud de trámite de inocencia y anulación de sentencia mediante la apelación correspondiente, repito, esto conforme al artículo 488 de este mismo ordenamiento adjetivo. Y por último, también se me pregunta si pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo. Y aquí quiero puntualizar muy bien que se plantea de forma muy ambigua el caso. Si es así, que el reo fue golpeado solo por la posesión de la droga, y aparte no hay un informe del primer respondiente, es decir, estos policías, en los cuales se detalle que el presunto delincuente uh, se resistió violentamente a la detención o puso en riesgo el orden público. Entonces, si hace falta todos estos elementos, es decir, tal cual lo reza el ejemplo, fue golpeado solo por la posesión, entonces resultará aplicable la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a estos primeros respondientes o policías, que en su artículo 206, esta ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato establece cuáles son las sanciones que se pueden aplicar a estos primeros respondientes. Y sí, en la fracción sexta se encuentra la remoción o cese como una sanción posible, pero también quiero puntualizar que es importante reconocer que antes de aplicar la fracción sexta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha predeterminado que las sanciones que se impongan a las autoridades deben de ser progresivas, y el artículo 206, tal como se aprecia de la fracción 1 a sexta, va estableciendo sanciones menores a mayores, de tal manera que pueda en su momento el órgano que va a sancionar a los policías de preferencia imponer una sanción menor si es la primera vez que exceden, en este caso, su violencia física sobre este delincuente y no lo han hecho en relación a otro. Entonces se puede imponer una sanción menor hasta la remoción si es que efectivamente estos policías son reincidentes. Y entre las sanciones menores está la amonestación, el arresto por 36 horas, el cambio de adscripción como tercera sanción, la suspensión temporal como cuarta sanción, la degradación y en última instancia la remoción. Para ser concretos, pueden o no ser cesados de su cargo estos primeros respondientes, pues si no es la primera vez que golpean a un presunto delincuente por el hecho solo de poseer estupefacientes y los antecedentes de estos primeros respondientes determinan que son peligrosos y que ya han sido sujetos de varios procedimientos administrativos, sí podrían ser removidos, pero habría que ver las circunstancias para poder dar una opinión que sea más contundente en este caso. En conclusión, la labor del Ministerio Público es integrar carpeta y turnar el menor detenido al Ministerio Público especializado. Por lo que respecta a los policías, su función sí es poner a disposición del Ministerio Público, pero también rendir informes, en este caso, del uso de la fuerza. En el caso de el juez de control, la función del juez de control es, como ya se mencionó, verificar que la puesta a disposición, la carpeta de investigación y la cadena de custodia se hayan llevado conforme a derecho. La función, por su parte,
del juez que va a dictar el fallo es que este juez de enjuiciamiento se apega a derecho, dicte la sentencia conforme a ley y determine antes la verdad histórica de los hechos. La función del juez de ejecución, por su parte, va a ser verificar que la sentencia se adecue a lo determinado por la sentencia y también garantizar que el reo, si se comporta bien, la sentencia pueda ser reducida o se le oiga si es que estima el propio reo que amerita un cambio de reclusorio o también una reducción de pena. Y por último, por lo que respecta a el posible cese de los primeros respondientes de la policía que puso al detenido a cargo del Ministerio Público, el cese podría darse dependiendo de las circunstancias administrativas de la ejecución de las funciones de estos policías. Mi nombre ha sido José Antonio Pipilguasco Ramírez. Concluyo este video y lo presento ante ustedes con el propósito de postularme como titular de la asesoría de la materia de Teoría General del Proceso 1. Agradezco infinitamente y quedo a sus órdenes. Hasta luego.